Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a inaugurar este ciclo de desmontaje que realiza el Instituto de Historia de la Argentina Nacional, Luis Ordaz, y lo vamos a hacer con una presentación de dos integrantes del grupo Indómito, que es Mariana Novelo y Angie Cursi, y van a desmontar la construcción de Elisa Roquilla, que es un documental sobre el Sano, cuya directora es Angie. Y el nombre que le pusieron en esta sesión es Seguir firmando a pesar de todo. Yo en la presentación me empiezo a poner a poder maestra de ceremonia y cuando termina la presentación coordina las preguntas. Algo que hayan perdido ya la liquidez o una el desmontaje de Visa Porfiria, como el actor piloto, pareciera ser que lo vimos. Así que bueno, planteamos, como dice el título, y un poco de la idea, esta idea del desmontaje, como ir viendo cómo se produjo la peli, desde justamente la idea hasta la distribución, la difusión, el público. Así que bueno, empezamos con la idea, cómo surgió la... Porque también vos tenés tu libro, que es Insólito y Fantástico, que salió en 2024. Sí. El mismo año que Bizarrofilia, sí. Pero creo que lo venías laburando desde... Claro. A ver, primero gracias por venir, me asusté un poco con la convocatoria cuando empezó a llover. Se fue a el trabajo. Pero bueno, gracias por estar acá. Claro, yo lo primero que hice fue sobrevivir la pandemia escribiendo un libro sobre cine argentino de géneros fantásticos, que había algunas aproximaciones, pero la idea del libro era tratar de recopilar todos los largometrajes que existían hasta el momento, incluso algunos que no se habían terminado e incluso algunos que estaban en proceso, como por ejemplo Memoria de una madre, que se estrenó esta semana. En el libro está mencionada, que se estaba empezando a hacer en aquel entonces. El espíritu del libro era dividir a modo orientativo las películas en capítulos de acuerdo al género, siempre respetando el género que el director se había propuesto hacer. Si había querido hacer una película de ciencia ficción y había salido bizarra, porque no tenía presupuesto, lo que sea, yo no me sentía con autoridad como para decir esto es bizarro. Esas categorizaciones siempre me parecieron como bastante mala leche. Y en ese escenario había un montón de películas como Las Guachas, Asalto y Violación a la calle 69, Los Enormes y demás, que me quedaban fuera porque eran películas baratas que tenían que salir rápido y demás, pero nunca, sus realizadores nunca dijeron voy a hacer una película bizarra. De hecho, terminan siendo bizarras por el exceso de drama que tienen, porque es todo mega trágico y las actuaciones están súper arriba y demás. Me había quedado esa idea por el segundo plano. Por otro lado, yo había participado como entrevistada en otra película maldita, que es un documental sobre el cine de terror en Argentina, y no terminé coincidiendo mucho con el recorte que hacían los chicos, porque como que abrían un poquito la puerta al bizarro, pero no del todo. Entonces, yo sentía que había quizás otras voces que, obviamente, del mismo modo que yo dejo afuera gente de mi recorte, del mismo modo que ahí sentí como que había un potencial de historias que estaba bueno contar. Y el tercer factor que se dio es que quería grabar algo que no me llevara 5 años entre producción, rodaje, montaje, como fue la última película de ficción que hice, que llevó un montón de tiempo, hasta el día de hoy que sigo teniendo pesadillas con esa película. ¿Vieron el meme de que sos adulto y te levantarse y si fui la cartulina y no ya lo ves? Uy, me disfrazé de dinosaurio, no, yo te lo acordás, pero en realidad sigo teniendo traumas con esa película. Entonces quería hacer todo más controlado. Digo, bueno, entrevistas en un solo espacio, con gente más conocida, accesible, que no represente un gasto y que no venga a traer mala onda y demás. Sí, acá está. Claro, y de ahí va. A ver, ahí, no sé si llegan a leer, pero es como una anotación tuya donde decís, bueno, si me aboco en el mega under, Claro. necesito las figuras. Sí. Había, a ver, la primera idea que la escribí. Van a ver que hay muchas notas escritas mal, pero mal. Todas esas ideas conjugaron en que estaba en el bar viendo una película
de relleno, porque quería ver una a las 6 y quería ver otra a las 10, y a las 8 dije, me meto a ver cualquiera, y fue una embole, no era Argentina, quiero claro, pues. Y ahí, atando cabos, dije, bueno, puedo hacer esto, y escribí como un primer boceto, el primer esquema de lo que quiero hacer en el colectivo volviendo a casa, y ahí ya estaba bueno. Me entrevisté a Roger Corman, que seguro se recopa. Dije, no, puedo hacer una escenografía que tenga no sé. Entonces, como achicar la idea, es lo que hizo fue existir. Y ahí tenemos una parte del guión, que al principio no había guión, después sí, después encontraste esto, que fue como, no sé si es un guión, pero como una suerte de esquema. Yo no termino de entender que es un guión de un documental. Claro. Supongo que escribí una chica de actores y me dice, ay, ¿cuál es que está el guión? Al venir de la ficción, como que el guión en mi cabeza siempre era, bueno, escena 1 en el comedor, tal personaje dialoga, se un plato. El documental, siento que el guión se termina de escribir en el montaje porque vos no podés manejar qué te responde el entrevistado. Entonces, todo ese diálogo entre lo que responde uno y otro, lo vas escribiendo con otra materialidad que no es la de tipear, no es la de la palabra, sino es la del montaje. Y lo primero que surgió como estructura, también para guiar las preguntas que le íbamos a hacer a las personas, fue como, bueno, la estructura de este bloque. La introducción es, bueno, ¿qué significa bizarro para vos? Si somos un país bizarro. Y dentro de toda esa estructura de palabras, tenemos como un listado de preguntas divididas en bloques. Y fíjate que bloque 1 dice, capaz de llegar pero bloque 1 intro, la intro son las preguntas que le hicimos a todos. En el bloque 2, que era, bueno, contando un poco de Vieira y los superagentes, qué sé yo, le pregunté más que nada a la gente que era divulgadora, para irle un costado más de si lo analicé y demás. Y después sobre las películas propias, en el bloque sobre la realización y demás, bueno, le estoy preguntando a cada director, productor, actor sobre su propia obra, pero había como una estructura muy high level de vamos a ir por acá, no un guión muy, no sé cómo es guión, no y tenemos un premio a mejor guión. Y una pregunta, pues para una que sabíamos hablado que algunas se habían quedado afuera por una cuestión de recorte también. Sí, ponele. ¿Cuál fue el más, bueno, cuál fue el momento más bizarro que recordarse en una película argentina? Esa pregunta la hice a los primeros 2, 3 entrevistados y me generaba como un tiempo de 4 o 5 minutos la persona pensando y no pudiendo dilucidar una escena en particular. Entonces me quedé con la pregunta de ¿cuál es la película argentina más bizarra que viste? Como que esa pregunta, nada, cortaba el clima de las entrevistas, la gente como que se pone nerviosa porque no se acuerda, se da una cosa, esas preguntas no funcionaban. Claro. Y hay otra que también era, a los realizadores, alguna anécdota bizarra que te haya pasado en un rodaje. Y esas preguntas, nadie las sabía responder o contaban cosas malísimas, tipo, se cortó la luz. Yo lo que conversé con Male y le llamamos esto. Capaz hay gente que es tan permeable al bizarro que le pasa una cosa completamente fuera de serie y la percibe como normal. Claro, Entonces no surgía nada extravagante con esa pregunta. Pero bueno, básicamente era. aparte como la pregunta que uno dice, bueno, acá me vamos a contar. Claro. Y ya, sí. ¿No? Bueno, y acá, bueno, ahí está, podemos ver la que no, digamos, mañana. Claro, eso era en mi casa. Sí, alquilamos una casa grande. ¿Es la de Bastardo para el Divertido? Es la de Bastardos de Teo. Nada, también queríamos eso, que sea un espacio controlado. Menos mal que nos mudamos. Esa era una casa bastante grande, tenía como 3, 4 habitaciones que como quedaban en barracas, como no estaba tan en el centro y demás, estaba cerca de la villa, era muy barato la alquiler. No sé cómo después, cuando no llegaba el delivery y no te ponían internet por bloqueado,
ahí, pero bueno, para no sirvió, y menos mal que no jugamos porque debíamos grabar en PH de 2 ambientes y hubiera sido, por lo menos, aparte estaba sobre un pasaje que era súper silencioso y demás. Es lo que voy a ver siempre cuando se abre la movida, lo pones marcas. Como que no te das cuenta cuando estás viendo. Yo me puse muy pesada con que la tela estuviera lisa y lo que no había quedado liso de la tela, me puse muy pesada en postproducción para que lo difuminen, no sé, no sé el que sabe, necesito que sea negro. Y fue una época que estaba full dengue, en febrero, abril, marzo, y había dengue por todos lados, y había un montón de mosquitos. Entonces estaba en el trayecto y tenía la Ay, el mejor no puedo hablar con otro que no. y eso son las anotaciones de montaje justamente para Matías, el editor. Exacto. Sí. Y eso serán como 2 días de vuelta por semana. Yo laburo, como lo puedo resumir, en la industria financiera, en una empresa que tiene un montón de consideraciones de seguridad, de confidencialidad de datos y demás, y laburo presencial. Y tengo a cargo un montón de cosas que son un quilombo todos los días y que no están relacionadas al cine y nada que ver. En ese plan, saliendo de casa a las 7 de la mañana, llegando a las 7:30 de la tarde, ¿en qué momento me podía editar? Entonces lo que hacía Matías era, me subía una versión del corte a YouTube, yo lo veía en la hora de almuerzo, en el colectivo, en el celular, y le iba marcando. Claro, eso es algo que... Eso es lo que me pone. Sí. Entonces, yo lo iba viendo en el celular y anotaba, bueno, en tal minuto hacer tal cosa, en tal minuto hacer tal otra. Porque no, también filmar a pesar de todo no es solo no tengo plata, la gente no puede alquilar equipo, lo que sea, también es en qué momento, teniendo un trabajo de oficina de persona adulta, que es una pesadilla, en qué momento me hago un rato para avanzar con el montaje de la película. Y era la hora de almuerzo. Vamos a almorzar, no puedo, y me quedaba con me cogía no sé. Pero bueno, así fue como logramos también hacerlo tan rápido, porque se grabó en, no, se fue abril, marzo, abril, mayo, y para noviembre ya se estaban haciendo las primeras proyecciones. Si no, era imposible. Claro, que ahí fue lo del Barça, que era un rato. Sí. Porque el Barça sí, eso estuvo bien. El Barça en noviembre y diciembre. Se cagaron el Barça. La primera proyección acá en Buenos Aires del corte final sí fue en el Barça. Antes habíamos tenido una proyección en el Terror Córdoba y una en Gritos en el Planetario en La Plata, que esas fueron como más work in progress. Yo tengo muy buena relación con la gente de Córdoba y con Hernán Moyano de La Plata, que sabían que estábamos haciendo la peli, y esto también me estoy medio spoileando, pero vinieron y dijeron, che, queremos poner la peli, bueno, pero mirá que es un work in progress, todavía no está. Y hubo como una cosa muy, antes a saber qué pasa el año que viene, si hay festivales, si existe el país todavía, ¿no? La película, bueno, no fue work in progress, sí, funcionó igual. Mike, el tema del corpus, hay mucho material de archivo en el documental, muchas pelis que se consideran perdidas, poco accesibles, y surge todo este tema de qué pasa cuando ni los directores tienen acceso a sus propias películas, no saben dónde están, quedaron en la casa de alguien, en un DVD que se perdió, o mismo en YouTube. Y ese es todo un gran tema, y fue un gran tema para conseguir el corpus de... Primero, quizás la pregunta sería, ¿cómo pensaste qué películas poner? Y si en algún momento tuviste que decir, bueno, esta es sin conseguir el plan. ¿O no? No, a ver, en primer lugar, como que iba a los todo el bloque de directores, productores, actrices, actores, como que le iba preguntando de películas en particular, porque tampoco me quería ir a hablar de una película muy, no sé, por edición tienen 50, 60 películas, y sentía que para que sea más atractivo para el espectador en general tenía que hablar de una manera de las más conocidas, entonces sabía que eran de una manera accesibles. Había algunas que yo ya tenía por haberlas
compraba el DVD, no sé, Ezequiel Hansen, por ejemplo, de Videotomía en su momento, tenía como un catálogo muy piola de esas pelis, y vos las podías comprar en DVD, se tomaba su tiempo hasta que te hacían la copia y todo, pero el material estaba, los chicos de Sarna también, y hubo algunos proyectos de distribución de este cine en formato físico que ayudó un montón, no solo para el Sarrofilia, sino para el libro, para los veo, lo que eventualmente inventiva y demás. Sí es un tema de las cosas que se subieron a YouTube. YouTube un día dijo, no quiero que esté este material en mi plataforma, te mando un beso. Y pasó algo muy curioso con una película que se llama Relación Prohibida, que el director es Ricardo Zúñez, que pasó algo muy curioso, que esa película se hizo en 35, el 35 medio que no funcionó, entonces el director grabó una introducción explicando la película, y ese corte con el tipo hablando a cámara y explicando de qué va la película, se editó en el video, o se pasó por tele y alguien lo grabó, no sé cómo fue la historia, y varias personas en el rodaje del documental mencionaron esa película como una de las películas más involuntariamente bizarras que habían visto. Yo me acordaba de haber visto, pero en todos estos años cambié de computadora 1000 veces, andaba en Crunchy. Y no la tenía. Bruto Hannes no la tenía, Darío Labia no la tenía, Cristian Sema, Garagaches no la tenía. No, no, sacar un algo, bueno, pará, es un efecto Mandela, la película no existe, no puede ser que nadie la tenga. Y publiqué en red, publiqué en Instagram, por favor, alguien tiene la película, apareció una persona que la tenía, y fue justo una semana, y no sé qué me pidió una validación adicional en Instagram, no tenía acceso a la cuenta, y yo me voy a animar luego de los meses, y no llegaba con el tiempo, ¿cómo recupero? Y mi gato tiene una cuenta, empieza a ver la cuenta de gato, no la soy la tengo que ir a Belgrano, che, tenés que estar, no sé, a las 4, porque 4:10 es algo, y no encontré el lugar para estacionar, fue como un red flash, pero bueno, finalmente está la película. Sí, está la escena. Y después me costó elegir la escena, porque es toda la película así, es mala. Claro. Después se la pasé al David de Info Real de Cine para que suba, así se puede ver, sí. Tenemos un récord de la opinión que digamos. Esa materia eliminada. Material eliminado sobre justamente este tema, así que los que tienen falta. Se perdió todo porque no iba a bajar en YouTube de YouTube, si que queda entrar. Ahora vivimos en la cultura el tema es que me parece que esa época pasó, porque ahora YouTube está recontra gigante, cualquier cosa que no te gusta, te va a entrar en el dedo, entonces como que no hay, está la página rusa, está esa OpenIP, pero no tiene mucho sentido, medio que debe de otra página para linkear, los directores hacían unos spots que promocionaron la misma distribuidora, que finalmente los originales de YouTube todos los spots que habían, uno mejor que los otros, cerraron los momentos, un videoclip, cerraron lonja, y cerraron. Bueno, no sé cuál. En ese momento estaba para de todo ahí. Había muchas películas, eran todos que eran claro. Bueno, no me acuerdo. Eran buenísimos. Y en momento estaban todas las películas, cosas, era como que. Y hay cosas que no sé, espero que lo hayan. Pero bueno, pasa se borra la historia, porque ahora a la gente está empezando a no sabe que pasó eso. Y pone en internet y está borrado, te borran la mente. No sé, futuro es una de las películas en internet, porque YouTube todos lo nombran como el enemigo.
es rápido. Nosotros tenemos una de las más extremas que se llama Ghost, en la película de la no está, no la censuraron, y es una, efectivamente es una película en YouTube, no debería estar, pero está, y no pasa nada, y hay otra que se llama es una de esas salió una de mis pasado y duró un día, solo que y la anterior a esa que era la de Romo Inferno, pero esa también duró todo el día. Son como algunas se piensan y la buena y te ponen que es una de esas que me dice que cualquier sí, y otra, bueno, por violencia, no sé. Me parece que es comedia rap, no funciona porque no es objetivo. Hay algunas que hace mucha difusión, como que alguien la difusión. O te la baja, que se te tocan, te bajan, y lo bueno sería tener cosas que sean para todo. Y siempre que tiene que hacer todo eso, ¿no? Cualquier momento, sacan el sacar y desaparece. ¿No? Se pierde todo. Y mucho. Ahora se pierde todo. Porque YouTube bajó el canal y se perdieron todos esos. No sé si había hecho la gente. Pero algunos están, pero son menos. Esa era una de las preguntas de Guillermo. Y el canal de también. Sí. Y bueno, todo está bueno. Bueno, eso del criterio que comenta Germán Magariños, que después de esto, el canal de televisión voló. Cuando grabamos estaba acá en City, tienen una plataforma muy rara. El criterio es muy raro porque dentro de esos spots de Videostreams, voy a revelar mi identidad sobre algo que hice con un nombre en clave, pero bueno, una vez con tus amigos. Yo había hecho, iba a quedar publicado, yo había hecho un spot. Videoclips era la distribuidora de este tipo de cine y TV. Una vez al año se organizaba un evento que era una gala de videoclips, que era una cena. Vos pagabas un ticket muy económico y te daban los videos, estaba bueno. Y el chiste era que todos los realizadores, el público en general, quien quisiera, tenía que grabar un spot publicitario de máximo 1 minuto y medio, 2 minutos, y se proyectaban, y había un jurado, y se elegía el ganador y demás. Justo ayer estuve viendo y hay varios que sobreviven varios Hay algunos canales de expertos, sí. Yo había hecho uno que los chicos no quisieron subir al canal de Videofilms, porque decían, nos van a bajar el canal, que era, había agarrado una película porno muda y había cortado solo los fragmentitos de las penetraciones y demás, y le había puesto el himno de fondo. Y a los 40 segundos de ver eso, terminaba con una chica que hacía pis en un balde, y dentro del balde salía la que decía Videofilms. Eso era todo, nunca dije que había sido yo. Y eso lo había subido en un canal mío, aparte. Se bajó el canal de Videofilms en su momento, y eso seguía subido. Y era pornografía explícita, seguía subido en YouTube, nunca lo había, no lo veía nadie. Lo bajaron hace poco, ahora 3 años, previo a que se respiró durante la pandemia, lo volaron. Pero es imposible saber el criterio. ¿Se veía Sadomaso para vos? Sí. Hay cosas que no entendés por qué están ahí. Incluso tiene vistas, todo, y siguen ahí, y si no... Vistas, comentarios, claro. También hay algo que pasa que, por ejemplo, los hermanos Soletti, de la mano de esta productora Black Mandala, también administran un canal de YouTube que se llama Watch Movies Now, donde suben un montón de pelis. Habían rescatado un par de pelis argentinas que no se podían ver en ese momento, y esto subía a Malvinator. Un canal monetizado y demás, para que no te bajen la película, dura, no sé, media hora menos. Está como podada por todos lados, y hay gente que la ve y entiende que eso es Malvinator. En realidad Malvinator tiene 25-30 minutos más de otras cosas que los chicos, por no poner en juego el prestigio de su canal, con mucha sabiduría decidieron omitir en el corte que tuvieron. Pero
Sí, pasa eso. El otro día, bueno, con Ramiro está acá, digamos, también encontró un corto que él me lo había digitalizado y él tenía, no me tenía como escenas porno, yo lo vi en YouTube, no las tenía, y cuando él me dijo, ¿por qué tal escena? Y yo, pero, era gozo. Claro. Y encima era el canal de YouTube del director, o sea, que él mismo se autocensuró, digamos, para que le mantengan el corto, no sé. Sí. Es muy raro lo que pasa con YouTube porque también, sí, como dice ahí, el criterio no tiene... Es que, y aparte, cuando uno lo estudia, ¿qué versión estás analizando? Claro, también, sí. Tiene mucho que ver con Las películas que capaz unas veces seguí no se ven más. Entonces también es bueno, me llegó esta opción y sí, todo el tiempo que vas a creer que es una película y no es esta película. no sé si se había pasado con, no me acuerdo con cuál, no una peli bizarra y eso que como que se tendría a proyectar con los rollos en otro orden. No sé si eran los traidores o una así. En las pelis así, bueno, como que se ponían los rollos en un orden y en realidad eso era el orden y el orden lo descubrieron en base a un telefilm, contra no sé dónde, pero es como que yo no pienso mucho en eso porque es como entrar en el cine, ya dudar del material que uno está estudiando y ya viene. Sí, bueno, acá lo tenemos cuando subían a YouTube para ver el copyright de la... Ay, no sé entendí que era por un tema de eso. Subíamos los cortes del documental en un link privado a YouTube para que yo lo pueda ver en el laburo, porque las compus del laburo tienen como manejar datos confidenciales y demás. No puedes descargar un archivo externo, no puedes entrar en YouTube, no puedes leer el diario, no puedes hacer nada, entonces tenés que llevar el celular. Y cuando lo subíamos saltaba que algunas canciones que habíamos usado como referencia y demás de Y 900 para el biblioteca de... Claro, se dice en qué minuto está como que en este caso sí, porque está el video está privado, se copó YouTube y nos avisó en qué minuto estaba la opción. Y lo otro es como una versión digital de la música, en qué minuto la guitarra arriba, que dice dos, que dice yo, y está la captura de WhatsApp, es algo que estaba haciendo entre También son de versión de audio. Para los lo de arriba son anotaciones de audio. Como la ciencia tiene tonos de voz diferentes y demás, la mención que presentaban muy comprimido, todo que se inauguró. Ahora me gusta bastante pesada porque hay gente que tiene tono de voz que es como que no le puedes poner el mismo filtro que le pones a todo el mundo porque suena fajoso, suena feo, y tú veas un laburo más justo con alguno de los detectados. Y lo de abajo también, parece que es. ahí dice, una paliza, algún comentario, ¿cómo es? Claro, porque era la presentación que con los presentadores de las personas o hay material de ellos actuando, aunque venía la persona hablando y después Claro, aparece la escena de imagen de algo, claro, me parece que se nos referiría a eso. Sí, bueno, recién estábamos hablando también que el sonido lo siguieron 2 meses. Sí, el sonido se siguió laburando hasta la función de prensa y fue muy loco. La función de prensa, la FRI estuvo en el Gaumont en diciembre, después de haber insistido mucho con el Cacodelfia, que en teoría iba a salir ahí. Y al Diciembre final, del año pasado. diciembre del año pasado, diciembre de 2025. Y la función de prensa fue en octubre de 2025, en la DARC. Y Valentín, que era el sonista, tenía una forma rara o que yo nunca había visto de elaborar el sonido, como que hacía el primer bloque de la peli, el segundo bloque y el tercero. Y en el tercero había voces que se escuchaban mal. Se escuchaban mal y se escuchaban mal y yo ya no sabía cómo explicarle, yo se escucho mal. Y de ahí fue el coro, Matías Lojo, que se dio cuenta que viendo la onda de cómo estaba la onda sonora del primer segmento, del segundo y del tercero, el tercero estaba como aplastado. Entonces tenía una compresión diferente, le había quedado prendido un filtro o algo, que no era lo mismo que el otro, y por eso como que había algunas voces que se estallaban y se escuchaban como con mucha reverb, y era una cosa que yo no sabía explicar,
yo no te distingo una batería de una guitarra, imagínate, la voz tiene compresión, o qué sé yo, eso no sé. Bueno, gracias a que Mati vio la onda y dijo, no, mira, ¿cómo sabes esto? La compresión y todo. O sea, hay que rodearse de gente que sabe. Son los que te resuelven esas cosas que hoy no sé. Bueno, y acá son los defensa de acá las imágenes también numeradas a los nombres. Y no sé si se alcanza a ver, pero tienen números y son también los minutos. Donde Claro. cada clic. Por ejemplo, 10:30 tico tico, es que a los 10 minutos 30 segundos me pones ese recorte de tico tico. Y así con los 6 millones, si vieron el docu, 6 millones de insert que hay, bueno, el 90% lo definimos así porque tendríamos que elaborar asincrónicamente. Yo Bueno, eso, podía- tienen los sincrónicos encontrar métodos de ahí que es clave con números. Yo no podía irme a pasar una tarde acá hace más que sentarme al lado de ella, decía la esto, la otro, qué sé yo, pero la verdad que funcionó súper. Bueno. Acá la amistad del gran, otro gran tema también de este quiz, la producción de las películas, de la recepción de las películas, de ese documental también. Bueno, vamos a decir, hay mucho para decir del tema. Hay mucho para decir del tema. Son películas que existen porque así como hay grupos de amigos que se juntan a jugar al fútbol o se juntan a comer un asado, nosotros nos juntamos a hacer películas, distintos grupos se juntan a hacer películas, lo cual también a veces es un problema, porque una cosa es una relación laboral con alguien que termina ese proyecto y no te volvés a cruzar, y otra cosa es pelearte o tener un momento de tensión o discutir con alguien que es, no sé, tu amigo de la secundaria. Es como que hay muchas cosas en juego cuando grabas con amigos y también es un grupo, si es un grupo de gente que es súper abierto y por lo general cuando hay un rodaje suele aparecer publicaciones de tipo, che, grabamos en tal lugar, alguien quiere venir a dar una mano y son grupos re permeables a que venga gente de afuera. También pasa que, no sé, por ejemplo, en el 2019 yo estaba grabando, no antes del 2019 porque estábamos en el 2016, estábamos grabando en paralelo. Los chicos de la Sama estaban grabando Trash, se estaba grabando Cazador, yo estaba grabando Chivisaurio y se estaba grabando Malvineiro. En las 4 estaba Ixicuta. Y eres un 18 de domingo, a que te termina. Bueno, sí, tenés el sábado después, tomar un colectivo acá, donde estoy grabando. Yo entonces también eso, al ser grupos chiquitos, tratar de varias de turismo. Claro, tal cual. No sé, Georgina estaba con Cazador, pero venía a ayudarme a mí con la cámara y Marini dirigiendo Malvinator y también se iba a ayudar a los chicos de la Sarna. Entonces es como que tener cierta tolerancia porque entendés que el otro está en lo mismo que vos y demás, pero es un riesgo. Y igual después termina la jornada, te tomas una cerveza, te comes una empanada, y capaz que a alguien te va a hacer disco, bien. No vamos a hacer nada, por eso somos unos viejos, decimos, es una nueva película de 20 años. Pero bueno. Pero bueno, eso también lo hablamos, como viste ahí, también habla como de otras búsquedas y no solo lo económico o... Sí. Yo diría que ya el rédito económico queda fuera del radar completamente, ya sabes que no va a suceder. A mí me da la sensación que es más, incluso por lo que dicen en el docu, es más por esto, por bueno, está buenísimo juntarse a filmar, juntémonos a filmar. Es como que es una especie de impulso de decir, bueno, me juntan a filmar, ya fue. Los chicos de Bolivisión, por ejemplo, disfrutan un montón del rodaje y por eso hacen la cantidad de películas que hacen y se juntan a grabar y después son películas que capaz las suben directo a YouTube o mismo Germán hay películas que no se acuerda o actores películas que donde estuvieron que no vieron. Como que lo divertido es juntarse a jugar. Sí, en las películas de veces se nota eso también. Se cagan de risa y eso te lo transmiten. Claro, bueno, pero es como que hay un ciclo de estoy con mis amigos y se me ocurre una idea, mis amigos son todos re manijas y dicen, dale, vamos a grabarla, empezás a llamar gente y todos quieren participar, la grabás, te cagas de risa, tenés alguna situación tensa, algo se rompe, siempre la policía, esas cosas pasan,
tenés un estreno que está buenísimo, donde van todos tus amigos, todos festejan, terminas el rodaje, te vas a tener una pizza y está bien, te vas a dormir a tu casa y se terminó. O sea, esa es como la experiencia completa. Después si la película sale el DVD, sale así, lo que sea. No está. Y también por eso te permiten cuestiones narrativas y cuestiones estéticas que si vos quisieras apuntar a que tu película la compre Netflix, no les pondría. O querés poner a actuar a alguien que actúa mal, pero a vos te causa gracia o te divierte porque es tu tío que siempre hizo actuar y demás, no pasa nada. La amistad es como que va de la mano de la libertad en el buen sentido. Claro, yo debería estar una vez y decir que las películas de Eurovisión están pensadas como una superproducción. Como que ellos la piensan y después ven como... Claro, sí. Cómo sale. Sí, con medio que va de la mano de eso. Sí. Bueno, acá la trato de editor que también es el plano, que no hay acá sobre los work in progress. Exacto, Eso hablábamos. ¿Cuál era el festival? Terror Córdoba y Gritos en el Planetario. Claro, sí, es Gritos. Nosotros, cuando la grabamos, apuntamos a estrenarla en el VARS. La primera presentación en el VARS, porque es como esa comunidad de amigos y demás. Mismo ahora yo estoy laburando con el chico de Fomento en una peli que el objetivo es estrenarla en el VARS, porque es esa fiesta de amigos donde nos divertimos. Sí, mucho siempre parece ser ese el objetivo. Excelente. Es el público que ve. Exactamente. Y gente que se suma a hacer pelis o gente que hace pelis por su cuenta, es como que es algo que es muy a poquito, porque no se renovó mucho en los últimos 20 años el circuito de gente, pero muy a poquito van surgiendo nuevas generaciones. Esto viene a colación de que el Faro, digamos, entré con el tren del Faro, perdón. Sí, vale. Perdón. Estoy hablando del Faro y el punto de llegada a la meta era Buenos Aires Rojo Sangre, pero como yo viajaba a Córdoba a presentar el libro, me dijeron, che, ¿no querés traer un corte del documental? Y Salta Hernán Moyano, que es un genio, dice, pero vos con el documental llegás, lo podemos ver en el planetario, un work in progress, que son buenos, y yo lo había planteado, le digo, bueno, chicos, estas 2 eventos serán 20 días antes del VARS, y al VARS llegábamos siempre abriendo el paraguas de la gente lo que se grita, no se termina de entender, se te lo que queda pero no sé por qué lo pasan, como que siempre el paraguas no tenía que ser perfecta, no siempre. Pero, y eso es algo que tira Matías, que es como su forma de vida. Pero si la piden, mandémosla. Y así te obligaron con 5 horas de vida de no sé dónde, para terminar mandando versiones bastante cercanas a la final, tanto a Córdoba como a La Plata. Bueno, y acá, un poco vos con el libro, Citrix, ¿qué puedes decir de eso? De esto es una nota que le hicieron en la revista. Es muy nuevo. Estaba buena la nota. Sí, cualquier cosa ese día está una universidad digital también, así que puedo buscar el link. Estuvo y a la gente del festival le gustó bastante porque, bueno, me dio la posibilidad de hacer esa nota que no todos los directores que presentan obras están en el diario, ellos participan varias de las personas de la organización participan en podcast muy piolas de cine fantástico como Marea Nocturna o Estamos Vivas y nombraron el docu un par de veces, así que bueno, creo que Ponce también llevando. Sí. Pero yo leí algunos comentarios de Letterboxd, por ver qué tiene relevancia. Letterboxd, porque creo yo que es como muchas veces donde se encuentran más los comentarios del público directamente de la peli. Y había rescatado algunos que hablan mucho de esta idea de bizarrofilia, porque soy personalista de Letterboxd. Como bizarrofilia se habla mucho, me da ganas de filmar, ver estas pelis y quiero ver más, quiero agarrar a mis amigos y salir a filmar, como que se replica esto de la amistad, sí, eso, como no sé, que hay algo en estas películas que te dan ganas de decir, che, si ellos lo hicieron, yo quiero hacerlo también.
Sí, te transmite, esa también era una de las intenciones, uno de los primeros finales que habíamos barajado armando toda la narrativa, el concepto o el guión del documental, era que terminábamos todos llorando que no, estas películas no dan plata y bueno, yo igual no las puedo dejar de hacer y voy a ser pobre siempre y esta película me empobrece cada vez más. Y yo que terminaba re bajón el documental y después le encontraba las cosas como para que termine más contagiando algo positivo en vez de un lamento económico. Claro, y ahí venía también el título de este demostraje, que es esto de seguir filmando a pesar de todo, que es una idea que surge mucho al final del documental, ¿no? Como bueno, Sí, completamente. Sí, y la verdad, tenemos muy buenas reseñas en Letterboxd. Ahora que ya está pirateada la película, quizás le llegue a gente que no es el público y ahí sí surjan cuestiones de son todos unos drogadictos, lo que quieras decir. además está el cinear también. Claro, está el cinear, se puede alquilar. Pero como que, a ver, toda la gente que hasta el día de hoy, entiendo, fue a ver la película, es como gente que yo siento que tiene un interés genuino y no cayó de rebote a verla. El espectador más crítico aparece cuando cayó de rebote, no sé qué es esto, le doy play, me cortaron internet, justo había bajado esto, y ahí capaz sí tenés una reacción más negativa o no, o es alguien que le cagás la cabeza para siempre. Bueno, creo que ya no. Pues ya no tenemos nada. Hemos hablado más cosas, ya no me acuerdo. No sé, hubo mucho audio de WhatsApp sobre lo de YouTube. Sí, Y ya. sí, nada, es un problema cuando lo pones a esta plataforma rusa que es ok.ru, puedes subir cualquier cosa, no pasa nada, a veces se escriben medio en clave, que en vez de la letra A le ponen un número 4 y en vez de la O le ponen un 0, como para que no la descubran y nadie la denuncie. Pero Gran aporte a la carrera de artes. que, La bibliografía y la filmografía de la carrera. ponele, mis viejos miran estas películas. Porque con el tiempo ellos siempre se vio mucho el cine argentino y cuando yo empecé a participar de pelis y demás, van al bar a los estrenos, y yo me veo se recopan. Pero yo voy a pasar un link y lo abren y está todo en ruso y me entran en crisis. Simplemente que confiar Es como que es muy difícil acceder a la página, encontrar las cosas, y es un garrón y también. Estamos diciendo, uy, está buenísima, pero estamos entrando en el mismo juego de YouTube, porque el día de mañana pasa algo y dan de baja todo y otra vez se perdió todo. Es más, cuando recibí el disco con el material de backup de Bizarrofilia, lo tenían los chicos de Sewati, porque habían hecho el DCP, corte final, cosas técnicas de yo no puedo decir, ¿no? El disco estaba dentro de una bolsita cícloca, dentro de una caja. Y yo lo abrí recién para buscar el material para traer acá. Y cuando lo abro, se quedó encerrado la cifra con una araña adentro. Entonces, yo no tengo la araña, lo huevo de araña. No, se Yo vi el disco. el disco extraíble, claro, estaba como simplificada una araña y casi se pierde. Entonces, ni siquiera eso es copiarlo. Yo digo, bueno, lo guardo. No sé, por esta araña y casi me caga todo el material. Pero bueno, eso no sabe más. Bueno, entonces, habiendo visto todo esto, vamos a ver Sí. está la pregunta del público. Si tienen alguna pregunta. Yo, vale, si puedes usar uno de los dos micrófonos para Jake o esta, el que quieran. Ustedes comparten. Compartimos. Siento importante con esto. Bueno, tengo varias preguntas. Primero que nada, fundamental, ¿cómo financiaste la película? Tengo entendido que la hiciste fuera del Inca, entonces saber de dónde salió la financiación como para poder hacerla. Y después, obviamente hay una cantidad inmensa de archivos en el documental, tanto de películas como de escenas de televisión, de escenas bizarras, de Crónica TV, Zap, etcétera.
¿Cómo hiciste para conseguir ese material? Pero más en cuanto a derechos, si tuviste que, no sé, firmó un documento de sesión de derechos, pediste permiso, lo bajaste de YouTube, no sé. ¿Cómo fue ese proceso? Gracias. La película la financió Juan Domingo Perón a través del aguinaldo, como es aguinaldo mío. No hay mucho más que eso. Obviamente nadie cobró un salario regulado por sindicato, nada, es como ni siquiera modo cooperativa, tipo, che, un simbólico por venir a dar una mano, nadie tuvo drama, tuvimos muy poco gasto, creo que un Uber, nada más. Sobre los derechos yo puse, alguien que me vengan a tocar el timbre. No, en realidad sí, en teoría sí nos asesoramos legalmente, en teoría si lo usás citando la fuente, dentro de un contexto y demás, como que no hay problema. Si esto fuera algo que se vende a plataforma y demás, bueno, ya sí necesitas tener otro respaldo legal, pero como es algo que no me voy a hacer millonaria, al contrario, no, deberían, sí. Con los chicos sí se les grabó, se les firmaron sesión de imagen. Las imágenes de las películas de ellos no hay problema, y hay otras que, o sea, yo no creo que venga el director de Los Enormes a decirme por qué pones mi película. Creo que es una persona que no se quiere acercar de su película. Pero no, la verdad no le dimos mucha bola a ese punto y es medio la actitud de esta peli en general. Por eso las terminan a veces bajando de YouTube por ponernos una escena de entrenamiento con la música de Rocky o cosas así, o más si alguien te toca el timbre, bueno, espera el próximo aguinaldo y Bien, bien. Mi pregunta es más del lado de la bibliotecología barra archivística. Estuvieron hablando del tema de la pérdida de información. Me pregunto, es simplemente curiosidad, ¿no se puede armar una suerte de espacio físico con material que existe ya? Y al mismo tiempo, ¿no se puede armar una red, digamos, la red social o una cuenta en Twitter, Instagram, donde sea, para compartir justamente estas cosas, para que haya como un lugar donde, bueno, si uno necesita, ¿no?, puede preguntar ahí si lo tiene alguien? Me llamó mucho la atención este tema de que se perdió mucho material, es algo, sí, que yo de hecho estoy de acuerdo con lo que dicen de YouTube. Yo creo que YouTube maneja un algoritmo, no es ni siquiera una cuestión de elegir que sí, que no. Es lo que descubren, y si se descubre se da de baja, y si no, no. Pero bueno, me parece que estaría bueno, ¿no?, como pensar en esta red quizás más formalizada, si se quiere. En algo de eso estoy trabajando. Se vienen cositas. El tema, como siempre, ahí entra, o por lo menos yo entré en una disyuntiva, que es cualquier página que hostee cosas, o cualquier página con un dominio, o cualquier base de datos, necesita un fee de mantenimiento mensual, anual, lo que sea. Si yo estoy compilando y subiendo laburo de gente, su permiso, sin su permiso, porque hay gente aquí que no está viva para pedirle permiso, y rastrear herederos y demás es un problemón. ¿Cómo financio esa plataforma sin pedirle guita al usuario final? Porque en realidad correspondería repartir la torta entre todos los propietarios de ese material. Entonces ahí hay un impedimento que por lo menos yo no supe resolver por ahora, por eso esta idea que tengo de sí hacer una base de datos y las cosas que se puedan ver que estén linkeadas y que la gente pueda pedir cosas y armar un repositorio de artículos que tengo para el libro, tengo un montón de artículos escaneados y cosas que me parece que está buena socializar, pero tampoco puedes hacer 60.000 cuentas de Drive como para hostear todo gratis. Digo, hay un tema ahí de infraestructura que me parece que sin un mecenazgo, sin algo, sin alguien que te apadrine, una jubilada, es que no podés llegar al punto de ponerlo en funcionamiento.
sin chocar éticamente con, bueno, la película es tu laburo, entonces también tendría que repartir acá. Y se hace inviable, porque por lo general la gente, y me incluyo, no estamos muy habituados a colaborar con, tipo, che, mandame un cafecito, que tengo un podcast. A veces lo escuchas gratis y mandas un cafecito cada 6 meses. También es en la medida que uno puede. Entonces ahí como que entra, o sea, un gris que yo todavía no terminé de resolver. Terminaré buscando, no sé, la alternativa más económica y recortando algo mío para bancarlo. Yo me refería a algo más físico, un espacio físico. Sí, me pasé a la segunda. Me pasé a la segunda pregunta. Sí, al principio hiciste foco en lo físico. A ver, si bien hay gente que tiene colecciones privadas y demás, es un tema que no es una biblioteca, la casa de alguien que puedes ir a pedir y buscar y demás. Si ya hay un conflicto muy grande que no tenemos cinemateca para lo que es fílmico, para esa materialidad que institucionalmente se considera cine, todo lo que es video, formatos digitales, tiene como la puerta mucho más cerrada. Los primeros años de Bafisi, por ejemplo, y de muchos otros festivales, por una cuestión de infraestructura, de tipo de proyectos que tenían y demás, si tu película no estaba terminada en 35, no la proyectaban. Y tardaron mucho tiempo en abrir la puerta al video, y eso vino con cierta interpretación de la crítica y del público en general, de que si no era fílmico, tu película no era una película, era un videíto. Entonces ese mismo desprecio se arrastra hoy día a este tipo de formatos físicos. Estaría buenísimo que exista, pero lo mismo, se necesita un tipo de mecenazgo y demás, y No, yo quería que nos contaras un poco cómo fue la experiencia de visionado en los distintos públicos, porque como bien mencionaste, el VARS es una instancia extraterrestre donde la gente come, grita, etcétera. El Gaumont es otra historia, y bueno, me imagino que Sitges es idem y demás. Y la peli tuvo muy buena recepción en términos de festivales, premios, menciones, reconocimiento. Pero bueno, ¿qué pasa con el público que quizás no es el público del VARS y va y, bueno, se encuentra con estas imágenes, ¿no? Bueno, ahí pasó descubrir muchos chistes o que causaban gracia a muchas cosas que no habían sido pensadas como tal, y a la inversa, muchos chistes que de acuerdo al público no terminaban de caminar. La infalible de Silvia Peirú, no hubo proyección donde ella no levanta y grita y puta y la gente no se levanta y ovaciona. Esa funcionó 100% siempre. Y pasó algo muy gracioso, por ejemplo, en la proyección en el Gaumont, que yo me senté al lado de un señor. El Gaumont, por el precio y demás, siempre van muchos jubilados, y yo dije, uy, este señor me va a putear. El tipo se mató de risa toda la película, terminó, me abrazó, me dijo, gracias, este cine a mí me hace feliz, me gusta salir de la sala contento. Gracias, le dije, te quiero mucho. Tenía miedo, yo lo escuchaba riéndose. Por lo general hay públicos menos ruidosos, pero yo siento que es una propuesta que ya te invita a que vayas como jocoso. Y sí, también hubo proyección donde hubo gente que se levantó y se fue. Pasa siempre. Y ganó 2 premios en el Horror en Banfield, mejor película bizarra y mejor guión de película argentina. Ganó mejor película internacional en el Horror en Panamá y en el Insólito, y ganamos una mención en el Festival con Riesgo, de Cine con Riesgo, que se hace en Florencia Varela, creo. Y hay una mención documental en El Espanto de México. Lo cual me llamó la atención porque cosechó premios afuera. Y yo digo, esto cruza la barrera de Argentina y nadie lo entiende, y dice, ustedes están todos locos. Y no, sin embargo, funcionó también. Sí, como bueno, claro, eso. Como cruza esa barrera, y también es como otra forma para el público de afuera, como ver otros, sí, literalmente otro cine que Claro. quizás no es tan conocido afuera. Sí, Funciona. Ay, una preguntita. Bueno,
por lo que fueron comentando, el libro y la película funcionan como una suerte de díptico. En el libro obviamente haces una perspectiva sobre el género, meticulosa, compleja. Te pregunto si en la película, en la elección de las preguntas que haces a los entrevistados o en el corte final o en alguna instancia, vos formulás algún tipo de perspectiva o de idea acerca del género, de algunas cuestiones del género, pues más allá del aporte testimonial. Sí, por ejemplo, me interesaba construir, qué buena pregunta, nunca me habían preguntado eso, está buenísimo. Me interesaba construir respuestas en un sentido, como por ejemplo, sí, Argentina es revisar, sí, somos un país bizarro, y alguien que venga que diga no. Como que me interesaba construir respuestas contradictorias, porque siempre la respuesta te preguntan qué es bizarro y no lo sabes definir, es como medio inasible, como que me interesaba que se transmitiera eso de, bueno, todas estas películas son bizarras, sí, 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 no, para mí no. Como que siempre no se diera nada por confirmado, por cerrado, como una única lectura. Eso me interesaba y también definió bastante a la hora de responder una misma pregunta, qué respuestas quedaban y qué respuestas no. Siempre busqué que hubiera como un poquito de contraste. Eso estuvo bueno, sí. Sí, ambos estamos, no se sientan presentes. Él está pensando en ese spot que hice con material pornográfico y que se perdió. Lo estoy llorando. ¿Él? No, dijiste lo del apodo en Videofilms. ¿Qué apodo? Lo del con el que filmaste el spot. El turco ninja. Nosotros encontramos otro. No, Karina. Hoy es medio mal. No, yo te quería preguntar más que nada si, más allá ya que la peli ya está pirateada, está en Cinear, si un poco tenés como la idea de un poco retomar esta idea de Videofilms o de Sarna Distribution y hacer como alguna edición física de la peli. Digo, si hay como alguna instancia más de difusión que te gustaría aplicar en relación a esto de que quedó mucho material afuera y preguntarte cuánto material quedó afuera de la peli. Porque hay clips que, como por ejemplo esto que hablan de los canales de YouTube o de mucho material que se perdió, que es como parte de la historia del género y de material que decimos, bueno, acá sabemos que se perdió y solamente sabemos que está ahí. Así que nada, me parece invaluable en ese sentido. Como 23 horas. Sí, 20 y pico de horas de grabación, bueno, sin contar las películas, ¿no? Que ponemos un minuto y por ahí son pelis de hora y media. Me gustaría que tenga algún formato físico. El tema es que todo te implica una inversión y no sé, quizás tendría que pensarlo al revés, haciendo algún tipo de preventa o ver cómo se puede bancar, pero sí creo que me gustaría más VHS que DVD. Sí, estaría bueno, porque también sabiendo se apaga internet y la película se perdió. Se tiene que estar grabada en físico en algún lado. Sí, quizás para en otro momento. Si alguien se quiere hacer su propio DVD, ya tiene mi autorización, no hay ningún problema. Sería mi sueño que aparezca pirateada en alguna manta. Película sería magnífico. Pero bueno. Yo no quiero mirar a nadie para no se sientan presentes. Estoy como perdiendo la vida. No, pero si estamos Estamos en acá hay algunos pósters, no sé si alcanza para que se lleve uno cada uno, pero quien quiera, los encontré de casualidad. Male me hizo revolver toda mi casa. Papeles y cuadros y anotaciones. Así, dale, bueno, se los pueden llevar. También se me ocurría pensar, porque a veces, y es un tema que venimos hablando en el grupo, especialmente esta semana, por eso nos reíamos, perdón, ponemos un poco en contexto la cuestión del faro, porque hubo como un chiste interno, de pensar estos espacios que son
muy habitados por quienes miramos géneros marginales, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo el VARS, y que surgió en un sector de la crítica pensarlo como un espacio hacia donde no hay que ir, ¿no? Entonces, como destinar este tipo de producciones hacia la marginalidad per se. Pero también pensaba, por ejemplo, en Fernando Peña, que vos te súper considera el trabajo y que te ha invitado y que entiende perfectamente toda la labor que haces desde rescatar el archivo y desde pensar ese archivo y a la vez ser agente, partícipe de toda esta movida y hacer tus propias realizaciones. Entonces, pensar cómo se puede llegar a trascender los límites en donde, bueno, no solo Peña, que haya más visionado de estas producciones sin considerarlas de antemano que van a estar viendo una porquería. Es como sin ese prejuicio de, bueno, voy a ver una bizarreada, ¿qué pasa? Me parece que es algo que nosotros, ya no hablo desde yo realizadora, sino yo de persona que está en un grupo de investigación y demás, tenemos que empezar a construir en el sentido de, como yo milito mucho, por ejemplo, no hablar de películas perdidas. La película se perdió. No es que se fue rodando el rollo solito y se cayó una zanja. No hubo una política de preservación. Siento que se minimiza la responsabilidad de quien debería cuidar ese material al decir que la película se perdió. Me parece que tenemos que empezar a dejar de... Y lo pensaba justamente el otro día en relación a, bueno, en el grupo de Indómitos tenemos un grupo de chat donde hay veces que debatimos mucho. Yo me levanté el domingo a la mañana y había, no sé, como 70 mensajes sin leer, donde debatimos muchas de estas cosas y surgió este tema de el cine que está en los márgenes. Y esa expresión en particular, margen, a mí me quedó haciendo como tucu, y digo, ¿por qué no lo empezamos a plantear como cine que está fuera del canon, robando un poco también la idea de un podcast que se llama Flame Fatal, que es muy bueno, que analiza películas como más raras o que no están canonizadas. O sea, nosotros tenemos nuestro canon de directores, que son Leonardo Fabio, María Sofía, pero si vos vendés estas películas como que están fuera del canon, en vez de decir marginales, bueno, un poquito más. Me parece que tenemos que empezar a repensar, nosotros que colaboramos generando pensamiento crítico y demás, empezar a colaborar a cuál es la mejor forma de denominar este tipo de películas para que sean un poco más invitantes al público. Porque si vamos a ver cine bizarro, ya te dicen, no, es malo, es barato, me parece que hay que elaborar en ese sentido. Bueno, un poco también lo dice Kerry Body en Tofu, estuve viendo estos días, que él dice eso, ¿no? Que mucha gente dice, no, yo veía cha, y me cagaba de risa, revisar cha, pero le decís, vamos a hacer una película bizarra y te dice, no, es un pedo. Como que hay eso también de que te puede gustar, pero está siempre ese prejuicio de la película bizarra. Lo que creo que también, y ese es el problema del bizarro, que es como no tiene una definición, creo que cada uno también se imagina cosas distintas. Y más si no estás tan acostumbrado, no conoces tantas pelis que si no, capaz sabés por qué lado van. Creo que hay algo de eso también. Tal cual, sí, entender. Hay otra cosa ahí que quedó fuera del documental, que habla Pablo Paredes sobre todo, de lo que es el estándar que espera un espectador medio sin saber que está esperando un estándar. Que es que la imagen se vea iluminada correctamente, que el sonido se escuche, que haya continuidad, si la botella está acá en el plano, que esté acá en el contraplano y toda esa serie de cosas, que haya como una progresión de, bueno, plano general, plano medio, primer plano y demás. Y estas películas, como se suelen salir de eso, ya el espectador dice que es mala, porque no cumple con ese estándar audiovisual que que se terminan siendo dos películas hechas como chorizo, que capaz como guión son malísimas, pero bueno, como se ve bien y está en foco y la chica llora cuando tiene que llorar y ese plano detalle la lágrima y la lágrima está en foco, y yo, qué buena película. Eso es una porquería. Pero bueno, hay más prejuicio, para mí hay más prejuicio a la carga estética y a la terminación estética de las películas que a la trama en sí. Pero bueno, creo que sí, eso sí. De hecho, yo que quizás mejor de primera te da, o sea, lo que ves, lo que ves, obvio, es lo que ves. Y muchas veces
quizás a la gente lo saca, digamos, de la película, cómo se ve, o justamente toda la continuidad, ahí empieza a saltar y ya. Sí. Pero bueno, la expectativa está tan curado lo que vemos que entras a Netflix y te dice recomendaciones para vos, y vos dices, ay, me habla a mí, para mí, me dice, gorda, vamos a verlo. Y no es para vos, Netflix lo tira genérico a todo el mundo, y vos pensás que ese es el tipo de cine que te habla, y de pronto hay un montón de otros cines, y también hay una cosa que yo al espectador reconozco, que uno llega a su casa cansado de laburar, de viajar 2 horas, que vos ni no viene, y quiere una película fácil. No te querés poner a ver Sadomaster, que tenés que hacer un chino para escuchar los sonidos que lo grabaron con un, no sé, con un cassette TDK regrabado y no querés eso, no querés una película que te perturbe, que te genere pesadillas, querés una historia de amor donde terminan siendo millonarios y felices, y en la noche soñás con eso. Y ese punto es imbatible. ¿Qué sé yo? Digamos algo alegre, ¿no? Yo tengo una pregunta. Digo que y después vuelve. Después vamos pasando el micrófono. No, en relación a todo esto que vienen diciendo de los prejuicios, de estar por fuera del canon, el concepto de marginalidad lo propone Vale, que es un concepto súper fronterizo, a veces estamos adentro, a veces afuera, ¿no? Estar ahí en el margen. Y algo que vos dijiste antes, después de hablar de la amistad, mencionaste a tus viejos. Y esto, mis viejos miran estas películas. Entonces me quedé pensando en qué casa, con qué película se crió allí Tursi. Qué legado viene, ¿no? Claro. Y digo, y aparte tenés claramente una predilección por Silvia Peirú. Entonces me quedé pensando en eso, ¿no? ¿Con qué películas vos fuiste creciendo y adquiriendo también un amor por lo bizarro? En casa se veía mucho cine argentino porque era un momento, yo tengo 40, era un momento donde entre mis 5 años y 15, ponele, los canales de aire, en casa no había cable, los canales de aire transmitían mucho cine argentino. Entonces, no sé, me acuerdo de haber visto La herencia de Ricardo del Mendoza cuando tenía 8 y no entender nada, pero decir, esto está re bueno o no. Y me acuerdo de haber visto, no sé, hay uno de Nahuel Pan en los 90, que es un pibe que viaja en tren, que es una película rarísima, y los fines de semana veían las carreras de TC2000 y después venían las películas de Bañeros, de Terminator, Olmedo y Porcel, entonces sí, estoy criada con todo eso. De hecho, 3 meses antes de que yo naciera se estrenó una de las películas de Mingo y Aníbal y mi viejo siempre cuenta que fueron al cine con mi mamá embarazada y que yo pateaba meses el inventario de ellos. Ya estaba contenta por la película, que yo esa vez las creo. Sí es cierto que fue una mala película porque después crucé las fechas y se estrenó tipo en julio del 85, bueno, puede ser que hayan ido a verla, que yo pateaba re feliz, no lo creo. Pero sí, en casa se vio mucho cine argentino y cuando descubrí más grande que tenías internet y podías bajar películas, me hice un chino con los subtítulos. Era imposible para mí bajar una película con subtítulos. Se conseguían versiones en gallego. Creo que vi una película de Hitchcock en gallego y dije, no, esto es un montón. ¿Qué puedo bajar? Argentino. Y ahí empecé a ver cine argentino porque era lo que no tenía ese problema de los subtítulos, de vaga y de no aprender a poner un subtítulo. Vi un montón de películas, pero como que distintos factores me fueron llevando a ver que tenía que ver películas. Así que ve, y lo recomiendo. Andan en sus casas. En su casa. Eduquen a sus hijos así. Quizás volver un poco sobre lo mismo, ¿no? Pero que se menciona el documental al comienzo de, no sé, cosas como Tinelli o las películas que mencionan que hacen un poco a Core, Bizarro, a Cristina, pero que es muy popular y que tiene mucho presupuesto en algunos casos. Y por el otro lado, el bizarro de, bueno, no tenemos presupuesto de hacer con los juegos. Y quizás en el fondo es solamente un rechazo a lo popular, el rechazo al bizarro, porque muchos otros hay mucha isla, mucha producción basada en el Prime de Telefe, 99, y hoy se rechaza y también como bizarro, no sé, más una protección, una pregunta. Sí, también son, en cuanto, a ver, por un lado el cine
de afuera hecho con un montón de guita, como, no sé, Ted, que es la película esta del chabón con el oso de peluche y demás. Cuando es tan perfectita, a mí ya no me genera rechazo, como que espero una estética más cutre y demás, pero la gente que accede a esa película y dice voy a ver una película bizarra, después le queda como la expectativa que todas se ven así, se escuchan así, están actuadas así, los efectos están buenos, digo, como que te va seteando muy a nivel personal. Y las pelis argentinas que hoy consideramos bizarras y que en su momento no lo fueron, también son mayormente todas las sagas de Bañeros, de Terminator, las películas de Olmedo y Porcel, que en realidad tienen otros problemas del tipo de humor que manejaban, que hoy los vemos diferente, pero yo también siento que es rechazo a reconocer que sos parte de un país y un grupo de gente y una identidad colectiva que iba y reventaba las salas de cine cuando se estrenaba una de esas películas. Es como también querer poner distancia. Yo creo que los argentinos tenemos un tema enorme con la identidad, primero porque venimos de un montón de lugares diferentes. Venimos de lugares diferentes, hay temas con cómo nos sentimos, nada, somos como una mixtura que nada, y cuando llega el momento de decir, bueno, ¿qué soy? Vamos más por la negativa. No soy peronista, no soy... Entonces, no sé, tendemos mucho a definirnos por la negativa y a polarizar todo como River Boca. Cine bizarro no, cine de SWAT sí, pero es más creíble que Marisa y Gomoso, que Gomoso sea un muñeco, tipo los de Flavia Palmiero, ¿no? Esos muñecotes cabezones gigantes que tiene vida propia y que se termina laburando de Uber, es más creíble eso que pensar que el policía que hace Adrián Suárez en Comodines vive en ese PH de 45 ambiente que vive con techos altos, piso de pinotea. Un sueldo de policía no te da, pero bueno, es más, te gusta más esa idea, entonces te haces más amigo y lo aceptás. Y no, Gomoso no me pasó a la vereda de enfrente. Tiene que ver también con cómo queremos vernos reflejados en la pantalla. Qué sé yo. Lo tengo, chicas. Claro. Recién que mencionabas lo de la imagen pulcra, ¿no? Fácil de ver. Me acordé de la primera edición del Cine Club del año pasado. Hicimos la fecha de Plata Segura. Y bueno, para quienes no vieron Plata Segura, es una película hecha con muñecos en stop motion. Y ahora no, bueno, a fines del año pasado, hicieron una aplicación de la inteligencia artificial y a los rostros le pusieron movimiento, le pusieron como articulación. ¿Cómo se puede pensar ahora? Primero, si sabés si hay algún realizadora de bizarro que esté coqueteando con la idea de la IA, porfi, Magariños y compañía, no, porque sería ya todo el material que analiza Ramuel. Pero digo, si ves que puede llegar a haber como un coqueteo con las nuevas tecnologías y demás, y tirando una hipótesis, ¿cómo podría llegar a funcionar si eso sucede? Yo ya vi la cara del chiquita toda deforme. Ah, ¿ya empezaron? Sí. Bueno, igual, Gorevisión siempre en ese sentido, siempre fue bastante vanguardista en meter efectos mal hechos y, no sé, se bajan una nave espacial de YouTube con fondo verde y la recortan y la pegan, digo, como que siempre fueron bastante amigos y abiertos a las nuevas tecnologías. Están las películas que meten la inteligencia artificial dentro de la trama, como 7 vidas de Sarna o Doctor Cerebro. Y está, por ejemplo, yo estoy laburando ahora con los chicos de Fomento para la próxima peli que van a hacer y empezamos a grabar en mayo. Y hay algunas cosas que están puestas en el guión solamente porque se pueden hacer con IA y porque es no les voy a spoilear ningún chiste, pero son todos chistes que están hechos y están puestos en el guión solamente porque lo prompteo y sale. Y son cosas que en otro momento no se hubieran pensado por la imposibilidad de realizarlas, pero ahí también hay un juego que cuanto más berreta se vea y más se note que es inteligencia artificial, mejor. No está como pensado desde un costado, hagámoslo realista y que parezca que la persona explotó, por decir una cosa. Pasó algo por fuera del bizarro, que hay un corto ahora en Bafisi, que no me acuerdo el nombre del director, que está hecho íntegramente con inteligencia artificial.
Y cuando se anunció ese corto, Twitter era una batahola de gente regoleándose argumentos a favor y en contra. Yo creo que en la medida que se transparente, esto está hecho con inteligencia artificial, porque nosotros en este tipo de cine tampoco le íbamos a pagar a un efectista para que haga un tipo explotando. Lo íbamos a resolver con una maqueta. Digo, el problema es si esto se empieza a usar a nivel Netflix para ahorrarse puestos de trabajo. Ahí es donde me parece que hay un problema. Pero en este tipo de cine me parece que hoy, no sé qué pasará mañana, si me tendré que retractar o no, pero me parece que puede hacer grandes aportes la generación de imágenes mías, porque no está robando puestos de trabajo. ¿Alguien más? No, quería saber cuál es tu respuesta a la pregunta que no funcionó en el documental. Y a la anécdota, la escena más bizarra. Sí. Claro, por eso no funcionó, re difícil. No, hay una película que se llama El jardín de la clase media, que no está pensada como bizarra, que estuve enseñando un montón de veces, y hay un momento donde es como un drama, ¿no? Un drama actuado muy en clave de telenovela, y hay un momento donde hay una fábrica y están todos los operarios reclamando. Soy muy mala persona por reírme de esto, les pido disculpas. Y ahí, entre los operarios hay uno que es un enano, una persona de talla baja, y viene como el patrón a tratar de calmar las aguas, qué sé yo, y al entrar lo patea y sale volando el enano. Y como que no tiene nada que ver porque es una manifestación de la laborante que está diciendo, el plano de se rompe el patea el enano y el enano sale volando. Y no tiene nada que ver con el contexto de la película, que la recomiendo, por cierto, que es muy mal. Pero sí, esa puede ser una. Pero es bizarra por lo inesperado. Porque el enano no es que está en todas las otras escenas de la fábrica, está ahí pura y exclusivamente para ser pateado. Terrible. Sí.